Muy buenas a todos, bienvenidos a este espacio donde revisamos las luces y sombras de las figuras que marcan nuestra cultura. Hoy vamos a detenernos en un personaje que, más allá de su carisma televisivo y su ojo privilegiado detrás de la cámara, ha vivido una vida marcada por la valentía y la contradicción. Jordi André Castell Abús Leme, nacido el 3 de noviembre de 1966 en San Fernando, Chile. Fotógrafo y conductor, su nombre ha resonado durante décadas en la escena mediática, pero pocas veces con tanta fuerza como ahora, tras una confesión que lo expuso en su costado más íntimo. Durante años, Jordi fue un hombre dividido entre la esfera pública y la privada. En televisión, siempre impecable, firme, dueño de un estilo mordaz y crítico que lo convirtió en figura reconocida. Detrás de las cámaras, en cambio, habitaba un mundo donde el silencio era, a menudo, una forma de protección. No se trataba únicamente de su identidad sexual, un tema que en Chile no siempre encontró comprensión, sino también de la carga de sostener una imagen pública sin permitir que la fragilidad personal se filtrara. El momento de quiebre llegó cuando, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, Jordi admitió lo que había guardado celosamente: la existencia de un compañero de vida, un hombre que durante años fue mucho más que pareja. Según sus propias palabras, ese amor era su refugio, su sostén, su razón de ser. La revelación, lejos de ser un simple acto de sinceridad, funcionó como un golpe de honestidad brutal en un país donde el debate sobre diversidad y derechos aún genera resistencias. Lo que impactó a la opinión pública no fue solo el hecho de su relación, sino la manera en que la expresó, con orgullo y con ternura. Jordi declaró que no podía pasar un solo día sin ese hombre, que su vida estaba entretejida en la suya, y que frente a cualquier crítica, él había elegido amar sin pedir disculpas. Esa afirmación, cargada de dignidad, le devolvió humanidad a un personaje que muchos solo conocían como el crítico agudo de la pantalla. En este punto cabe hacer una pausa y preguntarnos: ¿por qué una revelación personal puede sacudir tanto a una sociedad? La respuesta está en la figura misma de Jordi. Como conductor y fotógrafo, se convirtió en un espejo de los códigos sociales de la televisión chilena. Un espacio que rara vez concede ternura a quienes lo habitan. Su declaración fue un recordatorio de que la vida privada, con sus miedos y afectos, sigue latiendo detrás del show. No obstante, el gesto de Castell también tuvo un costo. Exponerse significaba quedar vulnerable a los ataques, a la burla o incluso a la cancelación en un medio feroz. Pero fue justamente en esa exposición donde emergió el verdadero valor del hombre, porque admitir públicamente la importancia de su pareja no solo fue un acto de amor, sino también una declaración política en un país donde ser abiertamente gay aún conlleva riesgos. Lo interesante aquí es que Jordi, lejos de victimizarse, eligió pararse desde la fortaleza. Su llanto no fue sinónimo de derrota, sino de liberación. Cada lágrima hablaba de años de lucha silenciosa, de noches cargadas de miedo, de la tensión constante entre la imagen pública y la vida íntima. Y esa liberación, transmitida en directo, convirtió lo privado en un gesto colectivo. Visibilizó lo que muchos viven en secreto. Hoy, más que un escándalo, su testimonio puede leerse como una crónica de resiliencia. Porque si algo define a Jordi Castell, no es solo su talento fotográfico, ni su mordacidad frente a las cámaras, sino su capacidad de reinventarse, de mirar a los ojos a la crítica social y responder con autenticidad. Esa autenticidad, tantas veces negada, lo ubica ahora en un lugar distinto, el de aquellos que, con valentía, transforman su dolor en bandera. En definitiva, lo que Jordi Castell nos deja con esta confesión no es únicamente una historia de amor escondido, sino una lección de humanidad.
nos recuerda que incluso las figuras más expuestas esconden batallas íntimas, que la vulnerabilidad también puede ser fuerza, y que vivir en coherencia con uno mismo es un acto de dignidad incuestionable. Así, entre luces y sombras, Jordi no solo expuso su intimidad, se expuso como ser humano, y ese gesto, en el fondo, es lo que lo engrandece. Porque más allá de la polémica y las críticas, lo que queda es la imagen de un hombre que decidió decir su verdad, aun sabiendo que el precio sería alto. Y esa, sin duda, es la mejor fotografía de todas, la de un hombre que, finalmente, eligió ser él mismo. Jordi Castell, durante años, ha sido mucho más que un nombre de la televisión chilena. Su figura, marcada por la irreverencia y la ironía, se ha convertido en sinónimo de polémica, de provocación, pero también de resistencia. Como fotógrafo, como rostro televisivo y como opinólogo, supo construir un personaje que dividía opiniones, pero que nunca dejaba indiferente. Sin embargo, detrás de ese personaje público se encuentra un hombre de carne y hueso, con fragilidades, con deseos íntimos y con decisiones que podrían redefinir su trayectoria. Lo que está en juego no es solamente su futuro profesional, sino también su identidad más personal. La de alguien que se plantea, en silencio, construir un hogar distinto, con las risas de un niño como nueva banda sonora. El rumor de una posible adopción ha corrido en pasillos mediáticos y en conversaciones privadas. No se trata de un dato menor. En Chile, la adopción homoparental sigue siendo terreno de debate, un campo minado entre avances legales y resistencias culturales. Que Castell, con su historial de polémicas y su visibilidad pública, esté considerando convertirse en padre es mucho más que un acto personal. Es una declaración política involuntaria, en un país donde todavía subsisten prejuicios. La idea de que una pareja del mismo sexo pueda criar a un hijo despierta emociones encontradas. Para algunos es un símbolo de progreso. Para otros, un desafío intolerable a la tradición. Y en medio de esa batalla cultural, aparece Jordi, con un anhelo íntimo que podría convertirse en un estandarte social. Pero la intención de formar familia no se entiende sin revisar su historia sentimental. Durante 10 años, el comunicador logró mantener bajo reserva una relación amorosa. En una época en la que cada gesto suyo era escrutado por cámaras y micrófonos, Castell eligió el silencio. No era simple discreción, era protección. El hombre que lo acompañaba en la intimidad nunca buscó reflectores. Fue un aliado silencioso que lo sostuvo en momentos en que la presión mediática lo desbordaba. En esa complicidad hay un elemento de sacrificio. Amar en la clandestinidad. Cuidar un vínculo lejos de la luz pública, con la permanente amenaza de la exposición. Esa década oculta revela tanto la vulnerabilidad de Castell como su capacidad de resistir en un mundo donde la autenticidad, muchas veces, tiene un precio demasiado alto. Ese amor escondido plantea un dilema central. ¿Hasta qué punto la vida privada de un famoso pertenece solo a él? En el caso de Jordi, el silencio fue también un acto de rebeldía contra un sistema que esperaba de él transparencia absoluta. Lo cierto es que sin esa relación secreta, sin ese soporte afectivo, difícilmente habría resistido la tormenta de críticas que lo persiguió durante años. Cada enfrentamiento en televisión, cada portada escandalosa, se amortiguaba en la intimidad de una pareja que eligió permanecer en las sombras. Y hoy, cuando se habla de adopción, ese pasado cobra un sentido renovado. La voluntad de pasar de lo escondido a lo visible, de lo privado a lo legítimo. En paralelo surge otra arista que alimenta las especulaciones. La posibilidad de un gesto público de amor. Castell mismo, con ese estilo provocador que lo caracteriza, ha dejado entrever que no descarta una propuesta matrimonial frente a un público masivo. Un escenario, miles de espectadores y una pregunta que podría sellar un destino.
Para algunos sería un acto de narcisismo, para otros un gesto histórico. En cualquier caso, no pasaría desapercibido. Sería quizás la reconciliación definitiva entre su personaje mediático, el hombre que desafía, que incomoda, que polariza, y el individuo íntimo que busca normalizar su afecto. Un sí, acepto bajo reflectores no sería solo un show. Sería un mensaje potente en una sociedad que todavía debate sobre la visibilidad de las parejas del mismo sexo. Analizar a Jordi en esta encrucijada obliga a mirar más allá de su biografía personal. Su vida es también un reflejo de las tensiones que atraviesan Chile, la pugna entre tradición y modernidad, entre un conservadurismo persistente y una juventud que exige derechos. La discusión sobre la adopción homoparental, las reacciones ante un eventual matrimonio igualitario y la exposición de figuras públicas en contextos íntimos revelan un país que cambia, pero no sin resistencias. En este marco, Castel no es solamente un protagonista de la farándula, es, a su manera, un actor en un drama social más amplio. Cada paso suyo es interpretado, criticado, celebrado o denostado como si se tratara de un símbolo colectivo. Lo paradójico es que, pese a su fama, lo que ahora lo ocupa no tiene nada de escandaloso. No hablamos de peleas televisivas ni de controversias en redes sociales. Hablamos de la aspiración más universal: formar una familia, construir un hogar, vivir un amor sin máscaras. Que esta aspiración, tan común y tan humana, se convierta en noticia revela cuánto nos falta por recorrer como sociedad. El deseo de Castel de escuchar la risa de un niño en casa no debería ser un titular explosivo, pero lo es, porque encarna una lucha cultural todavía en curso. En el fondo, lo que se abre aquí es un nuevo capítulo en su vida, uno en el que la polémica cede espacio a la ternura. Jordi Castel, que tantas veces fue retratado como un hombre duro, confrontacional y hasta agresivo, se muestra ahora en su faceta más humana, la del que busca estabilidad, la del que se atreve a pensar en un futuro compartido, la del que transforma su vulnerabilidad en motor de cambio. Si alguna vez fue símbolo de provocación, hoy podría convertirse en símbolo de esperanza. El desenlace aún no está escrito. ¿Habrá adopción? ¿Habrá boda pública? ¿Habrá un giro radical en la narrativa mediática de este hombre? Lo cierto es que, cualquiera sea la decisión, marcará un antes y un después en su vida, y posiblemente en la conversación pública sobre diversidad y familia en Chile. La historia de Jordi Castel nos recuerda que, más allá de los titulares, los famosos también buscan lo mismo que todos: amar y ser amados, construir un hogar, dejar huellas que trasciendan la pantalla. Y en ese camino, su mayor desafío será, quizás, encontrar la forma de vivir su intimidad sin que deje de ser noticia. En esa paradoja se juega su destino. Entre lo privado que anhela proteger y lo público que lo persigue inevitablemente. Una tensión que, lejos de resolverse, seguirá alimentando la narrativa de un hombre que nunca ha dejado de estar en el centro del debate. Y tal vez, en esa exposición constante, en esa lucha entre luces y sombras, radique su verdadera grandeza: haber sobrevivido a todo sin renunciar a la posibilidad de un futuro lleno de amor y de risas infantiles. Durante años, Jordi parecía inmune a las pasiones desbordadas. Su capacidad para mantener la calma en medio de los debates televisivos o frente a la crítica lo convirtió en sinónimo de autocontrol. Por eso, cuando se filtró la versión de que un hombre había logrado despertar en él una furia silenciosa, casi irracional, la sorpresa fue total. No se trataba de una anécdota menor,
sino de un episodio íntimo que lo enfrentaba a su propia vulnerabilidad. Ese hombre, cuya identidad permanece en secreto, se transformó en el espejo de las inseguridades de Geordi, revelando que, tras la armadura del presentador estrella, habitaba un ser humano capaz de sentir miedo a perder lo que más quería. Los rumores señalan que aquella relación marcó un antes y un después en su vida privada. Fuentes cercanas aseguran que fue la única vez en la que Geordi se dejó arrastrar por la emoción, al punto de perder claridad. El Geordi celoso, como algunos lo definieron en voz baja, no solo se convirtió en un mito dentro de su círculo íntimo, sino en la pieza que falta para entender sus posteriores decisiones. Ese episodio íntimo se conecta con una batalla aún mayor. La tensión entre su deslumbrante carrera y la posibilidad de una vida serena junto a alguien especial. Durante mucho tiempo, Geordi ha representado el paradigma del hombre entregado a su trabajo. Sus jornadas interminables, las grabaciones, las presiones de la audiencia y el escrutinio constante de la prensa lo obligaron a vivir en una vorágine de la que parecía imposible escapar. Pero, al mismo tiempo, su corazón latía con otra cadencia, la del deseo de compartir momentos sencillos, lejos de la pantalla, sin la obligación de rendir cuentas al público. El dilema no es exclusivo de Geordi. Es el conflicto de toda figura pública que se debate entre el brillo de la fama y la intimidad de lo cotidiano. Sin embargo, en su caso, la pregunta se vuelve más punzante. ¿Sería capaz de renunciar al poder mediático, a la influencia y a la gloria acumulada por el simple acto de amar en silencio? Para muchos, esa disyuntiva es un signo de debilidad. Para otros, en cambio, es la evidencia de que incluso las estrellas más firmes necesitan un refugio donde ser simplemente humanas. La prensa, por supuesto, no tardó en detectar las grietas. Cada ausencia de Geordi en un evento público era interpretada como una pista. Cada gesto, cada mirada distraída alimentaba las conjeturas. El periodismo de espectáculos construyó un relato paralelo en el que Geordi aparecía dividido. Por un lado, el profesional intachable. Por el otro, el hombre atrapado en una relación secreta que amenazaba con trastocar su trayectoria. Y mientras más se callaba, más crecía el misterio. En medio de esas versiones, emergió uno de los rumores más persistentes, la posibilidad de un matrimonio secreto junto al mar. Se habló de una ceremonia cuidadosamente diseñada para el anonimato, en la que solo los amigos más íntimos y la familia más cercana habrían sido testigos. La imagen es poderosa. Geordi alejándose de las cámaras, intercambiando votos bajo el murmullo de las olas, rodeado de velas y flores, con un círculo de confianza tan reducido que ni los paparazzi pudieron infiltrarse. No sería una boda ostentosa al estilo de las celebridades que buscan portadas, sino un acto privado que, paradójicamente, se volvió público en los susurros de la prensa. Ese supuesto enlace es interpretado de formas opuestas. Para algunos es el símbolo de que Geordi finalmente eligió el amor sobre la exposición. Para otros no pasa de ser una leyenda tejida por la necesidad de dotar de drama a la vida de un personaje demasiado reservado. Pero incluso como rumor, tiene un peso simbólico inmenso. Nos habla de la lucha constante entre lo que se muestra y lo que se oculta, entre la verdad y la narrativa mediática. Más allá de los detalles concretos, lo que fascina es la dimensión psicológica. Geordi, acostumbrado a manejar la imagen de otros en su rol televisivo, se vio obligado a gestionar su propia narrativa. Cada silencio se interpretaba como confirmación, cada negativa como prueba de culpabilidad. La presión de sostener un secreto, sea real o inventado, deja huellas profundas. Los allegados describen momentos de cansancio extremo. Episodios de introspección donde parecía preguntarse si todo valía la pena. La figura de Geordi encarna entonces un dilema universal.
El precio de la fama. Para alcanzar la cima, debió sacrificar parcelas de su vida personal. Para sostener su imagen, tuvo que blindarse emocionalmente. Pero como toda armadura, la suya también mostró fisuras, los celos, el amor oculto, la supuesta boda secreta. Cada uno de estos elementos revela que, detrás de la perfección televisiva, se esconde un hombre marcado por la fragilidad y el deseo de vivir con plenitud. Esa dualidad entre la fortaleza y la vulnerabilidad, entre lo público y lo íntimo, es lo que lo convierte en un personaje tan atractivo para el análisis. Jordi no es solo un presentador exitoso, sino un ser humano que enfrenta los mismos dilemas que millones de personas. Cómo equilibrar la carrera con los afectos, cómo proteger lo esencial sin perder lo conquistado, cómo ser fiel a sí mismo en un mundo que exige transparencia total. Al final, quizás lo más revelador no sea la verdad objetiva sobre aquel hombre que despertó sus celos, o la certeza de si hubo o no una boda junto al mar. Lo verdaderamente importante es el relato que surge de todo ello, el retrato de un hombre que, como todos, lucha entre lo que desea y lo que el mundo espera de él. Y en ese espacio de tensión, Jordi seguirá siendo un misterio cautivador. Un protagonista de carne y hueso que nos recuerda que la fama nunca logra borrar la vulnerabilidad más íntima. Amigos y amigas, después de escuchar la confesión de Jordi Castell, no podemos quedarnos indiferentes. Detrás de ese rostro conocido de la televisión y de la fotografía, hay un ser humano que ha cargado con silencios, con temores y con el peso de tener que mostrarse fuerte cuando, en realidad, también necesitaba ser abrazado. Su llanto no fue un gesto de debilidad, sino la expresión más sincera de alguien que por fin decidió liberarse de las cadenas de la discreción obligada. ¿No merece eso nuestro respeto y sobre todo nuestra empatía? La historia de Jordi no es solo la de un conductor de televisión o de un fotógrafo reconocido, es la de un hombre que eligió vivir en coherencia con su verdad. Y ahí está la enseñanza. Todos, de algún modo, libramos batallas internas que rara vez salen a la luz. Tal vez no tengamos cámaras frente a nosotros, pero sí conocemos la soledad de callar lo que duele. Por eso, este es un llamado a la comprensión. Antes de juzgar, detengámonos a mirar el valor que hay en un acto de sinceridad. Brindemos apoyo, celebremos la diversidad y recordemos que el amor, sea cual sea su forma, siempre construye. Jordi Castell nos mostró que la ternura puede convivir con la valentía, y que abrir el corazón, aunque duela, también es un camino hacia la dignidad. Acompañémoslo con respeto, porque al hacerlo también nos hacemos más humanos.